¿Qué está pasando en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio? ¿Cómo podemos explicar las declaraciones de Nicolás Maduro como estas? Lleno de luz este día. WhatsApp, llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp. Imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. O esta... Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. O esta... Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos, porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. ¿Es realmente Nicolás Maduro una persona estable mentalmente o son reflejo estas declaraciones de su desestabilidad mental? Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. O tal vez es esto todo una estrategia política para desviar la atención del fraude electoral que se dio en julio. Acompáñanos en este video para poder analizar junto a dos expertos analistas venezolanos la situación política que está atravesando el país y hablar sobre la estabilidad mental de Nicolás Maduro. Soy David Morocho Velastegui y bienvenidos a un nuevo video de Global Opinion Reportajes. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono. No te tengo miedo, hermano. Vamos a darlo, pues. Donde quiera. WhatsApp para el carajo. Antes de empezar el video, quiero dar las gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que este video llegue a ustedes. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. En esta ocasión hemos invitado a Larry Josué Mijares y a Jorge Torres, ambos analistas venezolanos que nos hablarán sobre la situación política en su país. En los últimos días Maduro hizo una afirmación de que iba a adelantar Navidad y yo revisé que también en años anteriores adelantó Navidad a octubre, a noviembre, esta vez adelantó a septiembre. Pero tú que has tenido este contacto directo con el régimen dictatorial de Maduro, ¿tú cómo le caracterizarías a Nicolás Maduro? ¿Le ves como un tirano? ¿Le ves que tiene tal vez esto como lapsus en las que da afirmaciones demasiado raras, como pelearse con Elon Musk, como eliminar WhatsApp, como todas estas cosas que en internet comienzan a hacerse virales? ¿Tú cómo le ves? ¿Piensas que esto es natural de él, que tiene alguna enfermedad mental o que es una estrategia política? ¿Tú cómo percibes esto? Yo sí creo que es una estrategia política. Claramente, Maduro no es la estrella más brillante del firmamento, por supuesto que no, pero sí siento yo que estas son estrategias que ellos han utilizado y seguirán utilizando a lo largo del tiempo, y no solamente en Venezuela, sino en múltiples países, para desviar la atención de las cosas importantes. Porque antes, ¿qué se estaba hablando en Venezuela? O en el mundo de Venezuela, del fraude electoral, de la dictadura, bueno, que más que dictadura es tiranía, porque las dictaduras tienen un fin y esto no tiene fin, esto simplemente es tener el poder por tenerlo. Entonces, la tiranía que hay en el país, todo esto de las muertes, de cómo torturan a las personas, pero con este tipo de acciones que parecen absurdas o ridículas, se desvía completamente la atención y la gente ya deja de enfocarse en lo que es realmente importante para enfocarse en estas banalidades. Por ejemplo, cuando retó a Elon Musk a pelear,
Claramente eso es un absurdo, eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Pero ya la gente, en vez de hablar de lo que se tenía que hablar, que era justamente todo este tema de la violencia, de lo que está pasando, de cómo sacar a Maduro, entonces ya empieza la mofa, la burla, a raíz de este tipo de comentarios, y se olvidan de lo importante. Entonces ahora nuevamente sale con ahora lo de la Navidad, que va a adelantar Navidad. Y la gente otra vez se desvía de lo importante, porque hace muy poquito hubo un apagón en Venezuela a nivel nacional, y esto fue claramente orquestado por ellos mismos para evitar las comunicaciones dentro de las personas de Venezuela hacia el exterior y dentro de los internos, de los que siguen viviendo allí consigo mismos, para evitar de repente ataques de algunos grupos opositores organizados. Pero la gente ya se le olvida eso y entonces empiezan a hablar justamente de este tipo de cosas. Entonces, aunque parezca algo risible, o que de repente él es como que tenga alguna falencia a nivel intelectual, el objetivo se logra, que es desviar la atención de las personas hacia el absurdo en vez de que se sigan concentrando en lo que es realmente importante. Sobre si Maduro tiene problemas mentales, obviamente que los tiene. ¿Qué dictador no lo tiene? Saddam Hussein era un psicópata. O sea, el principal rasgo de un dictador es la sociopatía, en mayor o menor grado. Y hay dictadores en potencias, hay ciudadanos que si les das el poder acaban con el mundo, solo que no lo tienen. Pero cada vez que te encuentras con un ciudadano que él cree que sabe cómo se puede diseñar una mejor sociedad, estás enfrente de un psicópata. Y ese es el sustrato ideológico del marxismo, del maoísmo, el diseño social, diseñar la sociedad. Yo sí voy a traer el paraíso a la tierra, eso es de locos, simplemente. Eso es una persona que está fuera de sus cabales. ¿Y tú cómo ves ahora la respuesta de la oposición en este mes que ya pasó desde las elecciones? ¿Cómo calificas tú el actuar de la oposición de María Corina Machado y Edmundo González? Yo a la oposición le tengo fe, ¿sí? O sea, le tengo esperanza, pero yo sé que no van a hacer nada. Entonces ese ha sido mi problema siempre con la oposición venezolana, porque siento yo que les falta carácter. De alguna manera, esos líderes opositores siempre se ven beneficiados de tener como este teatro montado entre lo que es el socialismo en Venezuela y la oposición. Porque, por ejemplo, Leopoldo López, ahorita ya está creo que viviendo en España, Guaidó está ahorita viviendo en Miami, jugando pádel, dando conferencias. Entonces siempre se ven como beneficiados de esto, y es como un teatro, es como que no tuvieran esas ganas de realmente hacer algo. O sea, es como que se intenta, pero claramente todos ya sabíamos, y el que no lo sabía es porque quizás no está muy enterado, de que en esas elecciones no iba a ganar la oposición. Eso todos lo sabían, pero nunca toman ese paso que hace falta para que las cosas salgan, surjan, o se caiga el gobierno, lo que sea. Y esta vez yo creo que fue ya realmente la última oportunidad, porque es la primera vez en 26 años míos que yo veo a los dirigentes del Estado genuinamente preocupados. Entonces, sin lugar a dudas, yo admiro y aprecio mucho lo que ha hecho María Corina Machado y Edmundo González hasta el momento. Los respeto y los admiro mucho. Pero también puedo entender el sesgo del político. Desear ser él el que salve al país. Desear ser él el que haya dado la respuesta final para la liberación del país. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en esa situación, María Corina podría decir: yo estoy cuidando un derramamiento de sangre. Yo estoy evitando que el pueblo salga de un estallido social a un derramamiento de sangre. De nuevo, estoy salvando al país, date cuenta. Pero resulta que ese dique de contención es un mensaje muy peligroso. Primero, porque no ha existido en la historia de la humanidad una libertad gratuita. Toda ha costado sangre. Toda. Si no es así, bueno, que alguien me traiga un contraejemplo, pero yo no lo he encontrado. Ningún país del mundo se ha liberado sin que haya costado sangre. Entonces, pensar que esto va a tener una salida política, entendiendo como política la capacidad de llegar a acuerdos, ¿verdad? No solo es ingenuo, es egoísta, es egocéntrico, porque no existe una vía pacífica ante esto. Y con pacífico no me refiero a no democrático. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si tú revisas la segunda y la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, plantea en la segunda enmienda
que el pueblo va a preservar el derecho o va a conservar el derecho al porte de armas para defenderse de cualquier potencial tirano. Entonces, si el día de mañana en Estados Unidos se presentara una situación en la que un Nicolás Maduro llegase al poder y quisiera conculcar los derechos de los ciudadanos tienen en promedio en Estados Unidos 3.6 armas. Si tú sumas eso, en un país en donde hay 336 millones de personas, eso es más armamento que el que tiene todo el ejército de Estados Unidos. ¿Te fijas? Entonces es un costo demasiado grande para un tirano hacerse con el poder en Estados Unidos y empezar a oprimir a las personas. Eso es balance de fuerza. Mientras que el caudillismo en Latinoamérica lo primero que hace al llegar al poder es desarmar a la población. De la misma forma que nos quieren desarmar al quitarnos el acceso a las redes sociales. ¿Vas entendiendo mejor el cuadro? Claro, el panorama. Ajá. Entonces, cuando María Corina Machado dice que queremos una salida democrática, primero, estos tipos no son democráticos. Ellos son AMPA internacional organizada que secuestraron a un país. ¿No? Entonces, no hay negociación posible. Y mantener ese discurso es apagar la furia de un pueblo que clama libertad y que está dispuesto a salir a la calle a defender su derecho, porque el 350 de la Constitución de Venezuela legitima la rebelión ante una dictadura. Nosotros tenemos un artículo que lo legitima. Lo que no tenemos es un artículo que legitime el porte de armas. Pero si en Venezuela hubiera ese artículo, entonces una salida democrática sería: cojan su fusil y vamos a defender la libertad. Eso sería democrático. Y hay antecedentes de varios países que tienen ese artículo para defenderse de cualquier tirano. Entonces el discurso de la oposición es muy peligroso. Muy peligroso. Y es algo con lo que hay que tener cuidado. O sea, seguir diciéndole a la gente que existe una salida democrática, que vamos a lograrlo por la vía democrática, es muy peligroso. La gente tiene que salir ya, de manera permanente. Paro nacional indefinido. Tomar las instituciones, los cabildos, las alcaldías, las gobernaciones, los tribunales. Asediar al poder político. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Democráticamente no va a salir ese gobierno, porque no es un gobierno democrático. Tiene la fachada de la democracia, pero realmente no es democrático. Entonces la primera solución sería justamente que el pueblo se levante completamente. No con estas manifestaciones como las han habido, sino una manifestación ya bastante más seria, donde probablemente sea lo más cercano a una guerra civil, si es que no llega a ser una guerra civil. Esa sería la primera manera de sacarlo, porque claramente el Estado tiene a los colectivos y a los militares, entonces tendría que llegar a ser una guerra civil. La segunda manera de sacarlo sería una forma más diplomática de hacerlo, en la que hagan como hizo por ejemplo Hong Kong u otros países con la independización de alguno de los estados de Venezuela en este caso. Yo estuve investigando y para lograr una independización de algún estado, o en Ecuador como le llaman provincia, se requerirían tres cosas: el espacio territorial, una población digamos decente de personas, fija de personas, y el reconocimiento de país. Y según lo que hemos visto, por ejemplo, con las votaciones de la OTAN, entre tantas otras cosas, hay bastantes países que reconocen, o que reconocen en este caso, a Maduro como presidente, lo que daría pie a que ese estado, particularmente en Venezuela, que se quiere independizar, pueda ser recibido como un nuevo país, dando pie así a una independencia, porque las personas venezolanas podrían llegar a migrar a ese estado en función de la cantidad de población que pueda llegar a tener. Y a mí se me ocurre personalmente que el estado Zulia sería el estado indicado. María Corina acaba de tener 2 reuniones con funcionarios de la OEA y personal diplomático de los países que están a favor de que Maduro salga del poder. Esto es una información confidencial. Tengo un informante que estuvo en la reunión
Esto no lo vamos a ver en ningún lado. Resulta que estos países le ofrecieron a María Corina que si ella lograba 5 factores, 5 condiciones, que ahorita no me las sé de memoria, pero básicamente era ganar las elecciones, demostrar que había ganado y demostrar que había fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos autorizaban la orden de captura y la intervención inmediata, una intervención militar humanitaria. Y ahora se echaron para atrás todito. Ya no. Y ahora a ella se le acabaron las cartas. Y ahora ella está considerando todo esto que yo vengo diciendo desde el 2014. Desde el 2014 vengo diciendo, el manual de lucha pacífica utilizado por la oposición, diseñado por el Instituto Albert Einstein en Estados Unidos, yo me lo leí y se lo leyó también la dictadura. Y ellos van a responder, porque esto es la guerra, de manera adaptativa a cualquier medida de guerra simétrica pacífica. Y es lo que han hecho durante 25 años. Nunca me escucharon. Ahorita es que ellos están entendiendo la magnitud del problema. Y María Corina está repensando cómo hago ahora para decir que la salida es armada. Bueno, ahora está pidiendo intervención extranjera. Pana, la solución la tenemos nosotros. Esperar en el pueblo o esperar en los líderes, esperar en los migrantes que salieron de ese país y que están dispuestos a volver para luchar contra el régimen que les obligó a salir, es lo que nos queda preguntarnos a nosotros, los que estamos en otros países, pero lo que les queda a los venezolanos es debatir sobre la situación de su país y proponer soluciones y tener valentía y coraje ante estos regímenes tiránicos que han plagado Latinoamérica a lo largo de los años y que lamentablemente han tenido encarcelada, han tenido enjaulada a la próspera Venezuela por más de 20 años. Esto ha sido Go Reportajes, nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver este video, no olviden suscribirse y comentar, nos estamos viendo en otro video, chao chao. Cuvier, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cuvier, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar.